Hola y buenos días. Soy Marian y hoy vamos a aprender un poquito de galés. Vamos a empezar con algunos saludos. Para decir hola en galés, decimos hello, hello, hello. Y si es la mañana, podemos decir también porreta, porreta, porreta. Por la tarde, cambiamos el porre al pnaun, pnaunta, pnaunta, pnaunta. Para decir bienvenidos, bienvenida, en Gymraeg, en galés, decimos croeso, 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 croeso a la clase, croeso. También usamos croeso para decir de nada. Entonces, si alguien da algo, recibís algo, decís gracias, puedes decir, croeso, croeso, croeso. Esta es la primera clase de esta semana y cada día vamos a aprender el día, el nombre del día. Entonces, hoy es lunes. Lunes en galés es dydd Llun. Dydd Llun. Dydd Llun. Dydd Llun. Todos los días empiezan con dydd. Dydd significa día. Tenemos en la palabra llun ese sonido. Ese sonido, la doble L en galés, se hace haciendo la L, pero soplando un poquito más por los costados de la lengua. Llun. Dydd Llun. Quizás no sale correctamente inmediatamente. No pasa nada. Dydd Llun. Con práctica va a salir ese sonido. Entonces, un resumen hasta ahora. Podemos decir hello, porreta, croeso, dydd Llun. Si quiero decir cómo me llamo o quién soy, en galés ponemos el nombre al principio de la frase. Es una frase cortita, pero el nombre primero. Por ejemplo, Marian. Marian Tui. Marian Tui. Soy Marian. Marian Tui. Marian Tui. Ustedes pueden hacer la frase con sus nombres. Nombre Tui. Y para preguntar a otra persona quién son ellos, quién sos, aunque es la frase que usamos para preguntar cómo te llamas, decimos en galés pwy dach chi?
Pwy da chi? Pwy da chi? Pwy da chi? Chi significa usted o ustedes. Entonces, chi puede ser una persona o un grupo. Usted o ustedes. Pwy da chi? Si pregunto ahora a ustedes, pwy da chi? Marian dwi? Pwy da chi? Entonces, hoy sabemos cómo decir hello. Bore da. Croeso. Marian dwi? Dydd Llun. Pwy da chi? Y para despedirnos, para decir adiós, chao, en inglés, hwyl, 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 hwyl. Pero, como sabemos que vamos a vernos otra vez mañana, podemos decir tan yfory. Tan yfory. Tan yfory. Hwyl.